Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Son frecuentes los evangelios donde Jesús nos habla de las exigencias o condiciones para seguirlo. Más allá de que nos parezcan duras exigencias para nuestra vida, reconozcamos que allí hay una profunda sabiduría para vivir con más libertad, con más paz, al mejor estilo de Jesucristo. En efecto, el evangelio de hoy nos plantea como un espontáneo le dice: «Te seguiré, Jesús, a donde vayas». Pero Jesucristo, lejos de alentar su seguimiento, le aterriza con realismo y le dice que animales como las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre y sus discípulos no tienen dónde reclinar la cabeza. En el fondo, Jesús nos plantea la libertad frente a los bienes materiales y la libertad para andar por el mundo ligeros de equipaje, que muchas cosas materiales simplemente hacen lenta y dura la caminada, el trasegar por este mundo. Luego, en un segundo momento, a otro le dice Jesús: «Sígueme», pero él, atado por su pasado, le dice: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Jesús le da una respuesta que nos parece desconcertante: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Ese dejar que los muertos entierren a sus muertos significa: no vivas del pasado. El pasado es como un muerto, ya no existe. No vivamos del pasado por ofensas o heridas que nos hayan causado, y no vivamos del pasado por glorias humanas que nos llevaron a la vanidad pero que hoy no son. Es tan común en el ser humano encontrar que no avanza en su vida, que no tiene libertad frente a su pasado porque recuerda las heridas que un cónyuge le ha causado por su infidelidad, porque recuerda los maltratos de un papá en su infancia, porque recuerda heridas que ya no podrá revertir. Pero también a veces vivimos del pasado cuando decimos: yo fui rico, yo fui famoso, yo fui bella, yo fui una persona muy reconocida. Dejemos que los muertos entierren a sus muertos. No vale la pena recordar el pasado. Finalmente, otro espontáneo le dice: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Y Jesús afirmará: «El que echa mano al arado y mira para atrás no es digno del reino de Dios». En el fondo, no es solamente relativizar los bienes, no es relativizar el pasado, sino relativizar los afectos humanos, como hemos dicho en otras ocasiones. No es digno discípulo del reino de Dios aquel que vive en función de sus apegos humanos. Jesús nos pide libertad para anunciarlo, libertad para caminar y hablar de Él en todos los ambientes, libertad para vivir. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encuéntranos en Facebook como Amén Comunicaciones.
dale me gusta y comparte con tus amigos. Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Son frecuentes los evangelios donde Jesús nos habla de las exigencias o condiciones para seguirlo. Más allá de que nos parezcan duras exigencias para nuestra vida, reconozcamos que allí hay una profunda sabiduría para vivir con más libertad, con más paz, al mejor estilo de Jesucristo. En efecto, el evangelio de hoy nos plantea como un espontáneo le dice: «Te seguiré, Jesús, a donde vayas». Pero Jesucristo, lejos nos parece desconcertante: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Ese dejar que los muertos entierren a sus muertos significa: no vivas del pasado. El pasado es como un muerto, ya no existe. No vivamos del pasado por ofensas o heridas que nos hayan causado, y no vivamos del pasado por glorias humanas que nos llevaron a la vanidad pero que hoy no son. Es tan común en el ser humano encontrar que no avanza en su vida, que no tiene libertad frente a su pasado porque recuerda las heridas que un cónyuge le ha causado por su infidelidad, porque recuerda los maltratos de un papá en su infancia, porque recuerda alentar su seguimiento. Le aterriza con realismo y le dice que animales como las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre y sus discípulos no tienen dónde reclinar la cabeza. En el fondo, Jesús nos plantea la libertad frente a los bienes materiales y la libertad para andar por el mundo ligeros de equipaje, que muchas cosas materiales simplemente hacen lenta y dura la caminada, el trasegar por este mundo. Luego, en un segundo momento, a otro le dice Jesús: «Sígueme», pero él, atado por su pasado, le dice: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Jesús le da una respuesta que nos da heridas que ya no podrá revertir. Pero también a veces vivimos del pasado cuando decimos: «Yo fui rico, yo fui famoso, yo fui bella, yo fui una persona muy reconocida». Dejemos que los muertos entierren a sus muertos. No vale la pena recordar el pasado. Finalmente, otro espontáneo le dice: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Y Jesús afirmará: «El que echa mano al arado y mira para atrás no es digno del reino de Dios». En el fondo, no es solamente relativizar los bienes, no es relativizar el pasado, sino relativizar los afectos humanos, como hemos dicho en otras ocasiones. No es digno discípulo del reino de Dios